todos nuestros compañeros del panel, a todo el equipo directivo de la Fundación. Muchísimas gracias por esta nueva invitación y por convocarnos a reflexionar alrededor de un tema tan importante como el tema de las narrativas. Hace ya algunos meses, tal vez a finales del año pasado, me mencionó la idea de que hiciéramos este conversatorio, Beatriz, y desde entonces he venido dándole vueltas a la cabeza, en la cabeza al tema, y voy, obviamente estos 15 minutos son una gotica de tiempo frente a un tema tan extenso y tan profundo, pero voy a intentar, digamos, abrir esta discusión que sé que tendrá muchos capítulos entre nosotros. La primera pregunta que me surgió y casi que no pude salir desde allí, desde cuando Beatriz me planteó el tema, es si debemos afrontar el tema en la perspectiva de eso que hoy llamamos narrativas. Si de hecho la aproximación al tema de las narrativas debe ser nuestro camino para reformular o replantear el problema de la democracia en nuestros países. Yo no estoy muy convencido de eso, al margen de que entiendo, digamos, cómo ha venido discutiéndose el tema de las narrativas, la perspectiva de las comunicaciones, el tema de las estrategias, el tema de la importancia de los relatos, el ejercicio de la aplicación de las técnicas del guionismo a la política, todo ese tipo de cosas que vienen discutiéndose desde hace tantos años y que yo no sé si sea el mejor camino para nosotros rescatar el camino del liderazgo democrático que se requiere para hablar de nuestro territorio en América Latina. Miren, yo creo, por el contrario, que uno de los problemas que hemos tenido en América Latina, por lo menos que es lo que conocemos, es lo que podríamos denominar la marketingización de la política. Creo que uno de los problemas que tenemos en América Latina, los demócratas, es el deterioro de la calidad del liderazgo político de la democracia en América Latina para enfrentar a los adversarios que tienen otro tipo de prácticas, unas experiencias militantes, unos ejercicios militantes muy consolidados con el paso de las décadas, frente a un ejercicio de deterioro de la calidad del liderazgo democrático para enfrentar esos embates, por ejemplo, con el nivel de organización y coordinación que lo han hecho, para poner un ejemplo desde el Foro de Sao Paulo. Y yo no sé, por eso planteo que no sé si las dificultades que tengamos hoy deriven de que tengamos una ausencia de narrativa democrática frente, para oponerle a la narrativa o a lo que podríamos denominar el relato del Foro de Sao Paulo, para poner un ejemplo. O digamos de ese socialismo del siglo XXI, ese totalitarismo del siglo XXI que está hoy rondando en América Latina. Yo no creo que el problema nuestro sea una crisis de relato. Yo creo que es una crisis de liderazgo. Y el liderazgo no lo vamos a sustituir con un relato. Y creo además que parte del deterioro de la calidad del liderazgo político de la democracia viene derivada de aproximarse a la política y a los procesos electorales en unas claves de tecnologías mediáticas y de tecnologías de marketing que han deteriorado la necesidad del pensamiento profundo y de la convicción profunda de la democracia. Me explico mejor. Cuando uno mira, por ejemplo, la práctica partidista, la práctica política electoral de los partidos, desde hace unas décadas para acá, prácticamente las conducciones políticas de los partidos en los procesos electorales vinieron siendo reemplazadas por lo que se denominan los estrategas políticos.
Y entonces cada vez que surge un candidato o que surge una candidatura o que alguien quiere ser alcalde o que alguien quiere proyectar una candidatura presidencial, antes que pensar un pensamiento político, antes que asumir la comprensión de su significado político, antes que comprender políticamente las coordenadas de su razón de ser política, busca ver en el inventario cuál es el estratega de moda para ver cuántos millones de dólares tiene que conseguirse para traérselo a ver cómo le ayuda a ganar las elecciones. Es decir, de alguna manera ha habido un vaciamiento del pensamiento político por el ejercicio de la comunicación política como oficio y como tecnología como tal. Y en ese orden de ideas me parece que poco a poco se ha ido llegando a la construcción de eso que hoy llamamos la construcción del relato o la construcción de la narrativa, o inclusive acudiendo a la frase ahorita que traía Beatriz sobre el tema del mito, que creo que no era de Camus, sino Sartre. de Sartre, exacto. Digo, no, a mí me parece que el problema nuestro no es de narrativas, el problema nuestro es de unas direcciones políticas, de unos dirigentes políticos que entiendan a profundidad la democracia, si es que no hay un relato más importante en la historia política que el relato democrático. Lo que pasa es que hemos venido cediendo una serie de escenarios en la discusión política al mercadeo político, por ejemplo. Abandonamos la discusión desde la historia. Y no solamente abandonamos la discusión desde la historia en el debate político, es que, por ejemplo, para hablarles del caso colombiano, las clases de historia desaparecieron de las parrillas de los colegios desde hace casi 35, 40 años. Luego, por ejemplo, con ese ejercicio que hicieron los partidos de nuestros países, desapareciendo las clases de historia de los colegios, fuimos desapareciendo la noción de historia y fuimos desapareciendo el escenario de la historia como escenario de la discusión política. Es decir, la noción y el contexto histórico dejó de discutirse en la política, dejó de tenerse en cuenta en la política, y entonces, claro, tenemos que salir a inventarnos un relato y a intentar hacer de la historia que entonces una ficción, un relato. ¿Por qué no retomamos la historia como escenario, como punto de encuentro de la discusión política? Y en medio de la historia discutimos la democracia. Uno dice, pero ¿por qué nos vamos a inventar un relato? ¿Por qué no discutimos su planteamiento marxista frente a mi planteamiento democrático? ¿Por qué no discutimos su historia? Discutamos la historia de la Guerra Fría. Discutamos la historia soviética. Discutamos la historia de las revoluciones. A mí me encantaría que volviéramos, que hiciéramos el gran foro, que América Latina estudiara el marxismo hoy más que nunca. Porque el día en que lo estudie, lo extirpará para siempre. ¿Para qué nos vamos a inventar un relato? Acudamos a la historia como ejercicio para poder adelantar el debate sobre coordenadas nuevas. Por eso me parece que mucho más que idear el relato de hoy, lo que tenemos es que, uno, rescatemos la discusión en perspectiva histórica. Recuperemos la historia como escenario de la discusión, entre otras cosas para volver a traer el concepto de la experiencia humana al criterio de la decisión política en las sociedades. Es que es absolutamente mitológico estar discutiendo después de la Guerra Fría y después de haber visto ya como experiencia humana los desastres históricos y humanitarios del marxismo hace menos de 50 años, hace 40 años o 30 y tantos años, y resulta que sigue vivo exactamente porque borramos la historia.
Y entonces, eso que ellos lograron convertir en un mito, borrando la historia, entonces nosotros decimos, entonces creemos nosotros nuestro mito, ¿no? Nosotros, por el contrario, destruyamos ese mito convocando a la humanidad a volver a pensar en su historia y en su realidad. Y para esto me parece que lo fundamental es sobre todo la multiplicación de unos liderazgos, más que de relatos, de unos liderazgos profundamente democráticos que salgan a batallar la visión y la perspectiva histórica de una democracia que enfrentada a los otros relatos y a los otros mitos, eso sí, pues salgamos nosotros, digamos, a dar una batalla en las conciencias de la población. Es decir, un poco y entendiendo exactamente la perspectiva de lo que se llama el relato, un poco sintetizando por el problema del tiempo que tenemos es, yo propondría que más que meternos en la construcción del relato democrático, metámonos en la discusión de la historia con base en el fortalecimiento de unos dirigentes que no hablen sobre el relato, sino sobre profundas convicciones y sobre una formación mayor a defender nuestra democracia, de esos sí relatos, de esos sí mitos, de esos sí inventos que tienen que ser destruidos para ser superados desde el punto de vista de acogernos nosotros desde la historia. Si nosotros, pienso, si nosotros comenzamos a luchar nuestro planteamiento democrático desde la construcción de un relato como tal, nos ponemos al mismo nivel de la mitología de los que nos están enfrentando y que están engrupiendo a las sociedades con unos ejercicios propagandísticos que no tienen nada de realidad. Y estaríamos, por el contrario, nosotros generando un despilfarro de nuestras propias fortalezas. En el caso como demócrata, yo siento que no necesito un relato. Yo tengo la democracia. Yo tengo la convicción de la democracia. Yo tengo la historia de la democracia y creo que allí está el arsenal argumental suficientísimo para enfrentar a ese sí relato y a ese sí mito y a esa sí falacia de ese socialismo del siglo XXI, para ponerles un ejemplo, o de esa cosa que se inventan y de ese planteamiento del Foro de Sao Paulo, para poner un ejemplo. Creo que eso sí, lo que necesitamos es en esos fundamentos. Es como decir, mire, ¿cómo hacemos para presentar, en mi condición, por ejemplo, de creyente? Pues yo no necesito más relatos, yo tengo una fe y tengo una Biblia, ahí está. El tema es cómo, en mi condición de dirigente, soy capaz de defender esa convicción, de transmitir ese conocimiento, de librar ese debate. Y yo creo entonces que más que ese relato que da origen, digamos, a esta conversación que estamos teniendo, lo que debiéramos enfatizar es cómo recomponemos un perfil y un prototipo de liderazgo que sea capaz de defender a fondo una historia real, unas convicciones reales, unas propuestas objetivas reales de libertad, de dignidad, de justicia, que están ahí y que tienen además un proceso histórico explicable y defensable. En ese orden de ideas hay es decir, ese sí no relato, sino un perfil de dirigente que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y que me parece muy valioso, y es la historia de cuando Josué tiene que reemplazar a Moisés al final de toda esa historia del Éxodo, antes de atravesar el Jordán. Pues imagínense ustedes la dificultad de librar esa última jornada de batallas y de reemplazar a un líder del tamaño de Moisés. Y le pregunta a Dios,
ahora que me toca ser dirigente, ¿qué se necesita? Y le dice Dios, mire, dos cosas. Esfuérzate y sé valiente. O sea que yo creo que más que el relato de la democracia, lo que necesitamos es construir unas experiencias y unas grandes escuelas y unas formaciones y unas experiencias para volver a dotar a la democracia de dirigentes esforzados y valientes. Hoy tenemos ejemplos maravillosos. Me parece, mira, por encima de 200 relatos está el testimonio de demócrata, de valiente y de esforzada de María Corina Machado. Ahí hay más. El testimonio de María Corina supera los mejores 300 relatos que pudiéramos sentarnos a redactar. El testimonio de María Corina se los lleva por delante. Tenemos que multiplicar esos liderazgos que son los que se van a convertir, digamos, en los mejores relatos. Son, digamos, los mejores testimonios de los dirigentes nunca serán reemplazables por los mejores relatos de los mejores asesores y del mejor marketing. Este es, digamos, como un planteamiento general sobre este tema que nos puso Beatriz a reflexionar en estas semanas. Muchísimas gracias. Perfecto.